Bueno, en el video anterior vimos que las inecuaciones en R se resuelven exactamente igual que las ecuaciones, aplicando las mismas estrategias. Pero hay una cuestión que debemos tener en cuenta o prestarle mucha atención. Para eso, cuando nosotros aplicamos y resolvemos las ecuaciones, aplicamos la ley uniforme, que es la que nos permite pasar que todo término que está sumando, restando, sumando, es la que fundamenta el famoso pasaje de términos o factores o divisores. Vamos a ver acá tenemos distintas inecuaciones a las cuales se les ha hecho a ambos miembros la misma operación. ¿Qué pasa si yo sumo, resto, multiplico, divido por un número positivo a una inecuación? Acá se he sumado 2, obtenemos 10 y 6, y si nosotros tenemos que decidir, la desigualdad se conserva. 8 mayor a 4, hemos sumado ambos miembros y el primer miembro sigue siendo mayor que el segundo. ¿Qué pasa si restamos a ambos miembros de una desigualdad un mismo número? Se mantiene el sentido de la desigualdad. Si yo multiplico a ambos miembros de una desigualdad por un mismo número natural, o sea positivo, se mantiene, y si yo lo divido a ambos miembros de la desigualdad, se mantiene la desigualdad. Entonces, multiplicando, restando, dividiendo y sumando un mismo número a una desigualdad, siempre y cuando ese número sea positivo, la desigualdad permanece, conserva el sentido. Vamos a ver qué pasa cuando yo a ambos miembros de una desigualdad sumo, resto, multiplico y divido por un número negativo. Acá he sumado más por menos 2 y hemos visto que se conservó el sentido de la desigualdad. Acá hemos restado a ambos miembros de la desigualdad por un número negativo menos 2 y vemos que se conserva el sentido de la desigualdad. Vamos a ver qué pasa acá. He multiplicado a ambos miembros de desigualdad por menos 2 y con sorpresa vemos que el sentido de la desigualdad ha cambiado. Entonces debemos prestar atención. Y cuando he dividido a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, también el sentido de la desigualdad ha cambiado. ¿Qué influye esto a la hora de resolver inecuaciones? Vamos a ver acá. Si nosotros aplicamos esto de si ambos miembros restamos por un número negativo para poder despejar la x, vemos que restar o sumar por un número negativo no cambia la desigualdad. ¿Qué hacíamos acá para que el 3 pase dividiendo? Bueno, dividir a ambos miembros por un número positivo. Como vimos, todo lo que podemos hacer en ecuaciones mientras sea positivo, eso no afecta el sentido de la desigualdad. Fíjense acá, si yo quiero agrupar los términos en x, paso el que está sumando restando y el que está sumando pasa restando, avalado. ¿Por qué? Porque acá yo tendría que haber hecho a ambos miembros para que desaparezca y aparezca acá, haber restado por menos 3 a ambos miembros, lo que no afectaría. Para pasar la x acá tendría que haber restado a ambos miembros por menos x y tampoco afectaría porque tanto suma resta de números positivos y negativos no afecta el sentido de la desigualdad, apoyados en las propiedades anteriores. Bueno, hemos llegado acá a menos 3x mayor a menos 12. Para poder despejar la x, yo tendría que dividir a ambos miembros, lo voy a hacer en el próximo paso, tendría que dividir a ambos miembros por el número negativo menos 3, para que este desaparezca y para poder despejar la x. Pero miremos acá, ¿qué pasaba cuando yo dividía a ambos miembros por un número negativo? Se invertía el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, aplicando esa propiedad, tendría que, al momento de dividir por negativo, invertir el sentido de la desigualdad. Por lo
tanto, si nosotros obviamos este paso de dividir ambos miembros, observamos. ¿Qué observamos? Que el número menos 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo, pero debo cambiar e invertir el sentido de la desigualdad. Bueno, quedando x menor a 4 y el conjunto solución de esta inecuación va a ser de menos infinito a 4. Observemos acá. Segundo ejemplo. Vamos a tener que despejar la x. En el momento de despejar la x yo puedo plantear, bueno, que voy a pasar el divisor menos 3 multiplicando. Si yo aplico la propiedad de multiplicar para que desaparezca, multiplicar por un número negativo a ambos miembros, vamos a tener que tener en cuenta esto, que si yo multiplico a ambos miembros por un número negativo, invierto el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, en el momento en que yo multiplico, debo invertir el sentido de la desigualdad. Cancelo y ahora me queda menos 2x más 3 menor a 5 por menos 3. Si yo obvio este paso, fíjese que todo número que está dividiendo, al pasar multiplicando, invierte el sentido de la desigualdad, siempre y cuando este número sea negativo. Bueno, entonces ahora vamos a seguir trabajando. Menos 2x más 3 menor a menos 15. Todo número que está sumando puede pasar tranquilamente sin afectar del otro miembro, quedando menos 18. Cuando ahora tengo que pasar el menos 2, que está multiplicando, va a pasar dividiendo, recuerden esto, que al pasar dividiendo o multiplicando un número negativo, invierte el sentido de la desigualdad. Una vez invertido, nos queda x mayor a 9. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser de 9 más infinito. Recuerden que el conjunto solución de toda inecuación se representa con intervalos. Vamos ahora al tercer ejemplo. Bueno, agrupamos las x. Acuérdense que al pasar términos restando y sumando no afecta el sentido de la desigualdad. Acá restamos y me queda menos 2x y acá me queda menos 6. Menos 15 más 9, menos 6. Cuando quiero despejar la x, este número menos 2 se está multiplicando. Sé que lo voy a pasar dividiendo, pero como es negativo, de acuerdo a la propiedad vista, debo invertir el sentido de la desigualdad. X mayor a 3, el conjunto solución es 3 más infinito. Recuerden, cada vez que pasen un número que esté multiplicando o dividiendo al término con x negativo, pueden pasarlo con operación contraria, pero inmediatamente al mismo tiempo que lo pasan, invertir el sentido de la desigualdad.